Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 del mes de agosto del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hermanos, una porción bien interesante, bien importante. Esto sucede después del reconocimiento de los espías en la tierra que estaba delante de ellos. Y vemos cómo influye el informe que presentan 10 de los espías, los cuales dijeron que el pueblo era grande, que los iban a comer como langostas. Solo habían 2 con la firme convicción de que Dios puede y Dios tiene la capacidad y la misericordia de hacer maravillas en la vida del pueblo que Él había escogido. El pueblo se rebela, comienzan a gritar, comienzan a renegar de lo que estaban pasando en el desierto y piden elegir un líder para que los lleve de nuevo a Egipto. Y aquí hay algo que tenemos que aprender, y es a razonar las cosas con Dios. Cometemos muchas veces el error de orar
Y en nuestra oración pedimos, Señor, dame, Señor, quítame, Señor, hace esto en mi vida, Señor, hace lo otro en mi vida. Pero nunca, o es difícil o casi nunca, hacemos razonar las cosas con Dios. Moisés se postra delante de él junto con Aarón y le claman a Dios, reconociendo que Dios tiene el poder de hacer las cosas. Sin embargo, Moisés apela a esa bondad, a esa promesa de Dios y le hace ver, no es que Dios no lo sepa, pero le dice a Moisés, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a hablar los pueblos? Con todo tu poder y no los pudiste salvar. Te aburriste de ellos hablando de paciencia, te aburriste de ellos y los vas a matar en el desierto. Razona Moisés con Dios, pide perdón Moisés por su pueblo. Muchos de nosotros pedimos perdón solo por nosotros, no por el resto del mundo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no reconocer el error, no solo el mío, sino poner en manos de Dios los pecados de todos? Y apelando a la misericordia de Dios, que Él cambie el rumbo de las cosas. Él tiene promesas grandes para usted y para mí. ¿Por qué no pedirle que esas promesas sean ciertas en nuestra vida? Reconocer que somos pecadores, reconocer que no hemos hecho la voluntad de Dios, pero que estamos buscando, que en nuestro corazón está la firme intención de hacer las cosas bien. ¿Por qué no razonar con Dios el porqué de la situación que estamos pasando? Reconociendo que Él tiene el poder, tiene la misericordia, tiene el amor para con sus hijos y para con aquellos que han creído en Él. ¿Por qué no buscar que Él escuche esa oración nuestra? Como dice el versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su palabra, no a nosotros, a su palabra, de perdonarnos, de tener misericordia. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Se renuevan lo que gastamos ayer de misericordia de Dios, aunque haya quedado la última gota, Él vuelve a llenarlo cada mañana ese vaso, para que nunca nos falte esa misericordia de Él. ¿Por qué no venir ante Él? Pedir perdón por nuestros errores, por nuestras rebeldías, por no aceptar muchas veces la voluntad de Dios, por ser rebeldes ante su palabra, por la no obediencia a su palabra. Pidámosle perdón, como lo hizo Moisés por el pueblo. Pidamos perdón por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia. Queremos que Él obre misericordia en nuestros corazones, cambie y transforme esos problemas, esas necesidades por las cuales estamos pasando. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.